A propósito del viaje de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe a la mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, a este encuentro social gracias a terceros, nos parece interesante comentarlo con las fuerzas políticas en el país. La razón es que además del encuentro social, pudimos conocer un documento en donde el presidente Uribe pues deja por escrito a las autoridades y Congreso de los Estados Unidos sus principales preocupaciones sobre Colombia y Venezuela. Senador Iván Cepeda, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, muy buenos días, Julio. Un placer estar con ustedes. Senador Ernesto Macías, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, buenos días. Senador Cepeda es del Polo, el senador Macías es del Centro Democrático. Senador Cepeda, se han escuchado muchas voces a propósito de esta visita. ¿Usted qué opina sobre esta reunión en Viernes Santo en la casa privada del presidente de los Estados Unidos, entendiendo que el presidente de los Estados Unidos tiene una agenda pues bastante apretada con problemas que comprometen la seguridad del planeta, y hubo espacio para hablar de los problemas de Colombia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no conocemos todavía ni el carácter ni el contenido de esa reunión, porque no ha habido ninguna clase de pronunciamiento detallado sobre ese contenido. Pero en cambio sí hemos visto cuál ha sido la dinámica del cabildeo y del lobby que viene haciendo el Centro Democrático en Washington, y también el expresidente Pastrana. Y esa es una actividad, una especie de diplomacia paralela que busca claramente pues tener un impacto con relación a la posición bipartidista sobre el proceso de paz colombiano. Y se fija varios objetivos. Uno de ellos, el que está más cerca, es el de alguna manera buscar que se condicione la ayuda que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos para Colombia, el llamado Plan Paz Colombia, que buscaría entregar recursos para la implementación de los acuerdos de paz. Y eso a través de, digamos, esa actividad de condicionar el apoyo a la paz a través pues de la promoción de una serie de mentiras que están muy claramente plasmadas en la última carta que se ha conocido del senador Uribe a los congresistas y a otros funcionarios estadounidenses. Es decir, que la justicia en Colombia va a ser determinada por las FARC, señalar que la Constitución ha quedado prácticamente sin vigencia, señalar que en Colombia los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz van a ser prácticamente elegidos por las FARC. En fin, todo ese tipo de engaños que ya hemos escuchado tantas veces repetidos en Colombia y que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacerle grave daño al proceso de paz colombiano. Así que, digamos que nada podría indicar que lo que se habló en esa reunión no sea en el mismo sentido, de buscar precisamente que Estados Unidos deje de apoyar el proceso de paz de Colombia, y eso tiene un efecto, por supuesto, en el proceso, sí, y podría buscar que también se continúe el conflicto armado colombiano. Eso puede ser un efecto también. Senador Cepeda, en su momento la oposición al gobierno del expresidente Álvaro Uribe también tuvo una relación estrecha con mandatarios de otros países e incluso hicieron pues fuertes críticas en el exterior a propósito del gobierno Uribe. ¿Por qué en ese momento las gestiones no eran malas y ahora sí lo son? Bueno, el asunto es que en ese momento lo que se estaba denunciando es que en Colombia había una serie de violaciones de derechos humanos que posteriormente fueron claramente probadas. Me acuerdo que ese cabildeo tenía que ver con la violación de los derechos humanos de los llamados falsos positivos, o también de la existencia de la parapolítica, o también de lo que fueron las llamadas chuzadas del DAS. Bueno, todos esos casos que tuvieron tanta resonancia pues han sido corroborados por la justicia y por condenas de la justicia. Incluso hay funcionarios que están prófugos de esa administración por
precisamente todos estos escándalos. Hoy el problema es distinto. Hoy se trata de que Colombia dé el paso definitivo a la paz. Como se sabe, ese es un proceso que requiere un apoyo internacional. Así que yo encuentro abiertamente desleal con Colombia y con su política internacional ir a Estados Unidos para promover mentiras y a través de esas mentiras y esos engaños hacerle un daño al país. Pero no sé si usted ya leyó el documento que le deja el presidente Uribe a las autoridades. En materia de producción de narcóticos, en donde él relaciona el crecimiento por la complacencia del gobierno con las FARC de la erradicación por la vía del glifosato, ahí hay unos números, y uno creería que un presidente no se va a Estados Unidos con unos números inventados. Los números son 188.000 hectáreas. ¿Usted está de acuerdo con ese número? Bueno, eso es un número que ha sido presentado y que también tiene, digamos, controversia con otros informes, puede ser un poco menos en otros, pero aquí el problema más allá de la cifra es la interpretación que se le da a esto. Es decir, aquí se dice, en la carta se dice que eso es prácticamente un plan de las FARC para llenar de narcotráfico el país y que el proceso de paz colombiano sería prácticamente una especie de nueva fase del narcotráfico en Colombia. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo con semejante afirmación. Aquí hay un acuerdo en el que el gobierno colombiano se ha comprometido a hacer una sustitución, un proceso de sustitución con miles de campesinos que se dedican a la producción, o mejor al cultivo de coca, y que hasta ahora no ha sido puesto de manera eficaz en obra. Es decir, el proceso de implementación del acuerdo del punto 4 de los acuerdos de paz todavía no se ha implementado de una manera eficaz, y esa podría ser efectivamente una solución. Es decir, a Estados Unidos habría que ir, no a decir que aquí con el acuerdo de paz se promueve el narcotráfico, sino más bien a buscar que la sustitución de cultivos, que ha probado ser realmente una solución para este problema, se pudiera implementar de una manera exitosa. Pero no, aquí lo que se trata es de hacerle daño al proceso de paz. Senador Cepeda, en un momento dado, cuando estábamos bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien hoy se encuentra en la oposición, una situación similar sucedió con la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, quien estuvo en México criticando el gobierno de Álvaro Uribe, y voces desde sectores allegados al suyo dijeron y defendieron que la senadora no estaba haciendo traición a la patria como se le acusaba desde el gobierno Uribe, sino que tenía perfectamente la libertad de ir al exterior a expresar las críticas que tenía sobre el gobierno de ese entonces. En esta oportunidad no estamos en una situación similar, y lo digo porque de parte y parte quienes en ese entonces pensaban una cosa, hoy están pensando otra completamente distinta frente a ese tipo de accionar. Bueno, no, repito, en ese momento no estábamos discutiendo la posibilidad de afianzar la paz en Colombia. Eran otras las controversias políticas. Y entre otras cosas, controversias políticas que terminaron dando la razón a quienes en el exterior hicimos denuncias concretas sobre derechos humanos y la situación de derechos humanos en Colombia. Y ahora, Piedad Córdoba jamás ha hecho un cabildeo en el exterior para hacerle daño a un proceso de paz en Colombia. Todo lo contrario, contribuyó a través de sus acciones en el exterior a que se pudiera lograr la liberación de muchas personas que tenían en su poder la guerrilla de las FARC, y mediante esas acciones contribuyó a que el propio gobierno del expresidente Uribe hiciera intentos por adelantar una negociación de paz que en ese momento sí le parecían convenientes. Así que yo creo que no hay que mezclar y comparar cosas que no son comparables. Senador Cepeda, gracias por atendernos y presentarnos su punto de vista. A ustedes, gracias, Julio. Senador Macías, estoy mirando algunos puntos del documento que entrega el presidente Uribe en los Estados Unidos. Allí el presidente dice que el plebiscito se lo robaron, para traducirlo claro, el documento está en inglés, pero que el plebiscito dijo una cosa y se hizo otra, por una no entendible decisión y soporte de la Corte Constitucional.
Senador, muchas veces no se está de acuerdo, no se entiende, no tiene explicación una decisión de la Corte Constitucional. Pero, senador, eso es lo que tenemos, ¿no? Los fallos de las Cortes, ¿o no? Julio, sí. Infortunadamente hay circunstancias que han ocurrido en Colombia, como esa de la Corte Constitucional, que nosotros hemos considerado, sin embargo, le anticipo, lo hemos respetado, pero hemos considerado fallos absurdos de la Corte cuando se ha pronunciado en este sentido. Pero déjeme decirle algo que escuché. Yo no sé por qué a los amigos de las FARC les aterra que Estados Unidos vaya a condicionar su ayuda, su apoyo a Colombia frente al desempeño de la disminución de los cultivos ilícitos, porque son las voces de los americanos las que han dicho que eso se debe condicionar, y a los amigos de las FARC, que son tan enemigos de Estados Unidos, de los yanquis como dicen ellos, ahora les aterra que Estados Unidos vaya a condicionar ese apoyo, porque al fin y al cabo es un apoyo del gobierno americano para la erradicación de los cultivos ilícitos, que como bien lo dijo el presidente Uribe en la carta, pasaron de 42.000 hectáreas a 188.000 hectáreas certificadas por el Departamento de Justicia, de manera que, y dentro del proceso de paz, son circunstancias que está viviendo Colombia, y hoy se aterran porque el presidente Uribe las dice en voz alta, las dice en un documento que la democracia lo permite, porque todo lo que ha hecho el presidente Uribe en Colombia es lo que se refleja en esa carta, todo lo que ha hecho dentro de la institucionalidad, porque el presidente Uribe invitaba a salir a la calle, participamos en el plebiscito que convocó el gobierno y todo ha sido dentro de la institucionalidad, no por fuera de la institucionalidad, de manera que no sé por qué escuchaba que a los amigos de las FARC les aterre eso. Senador, en el primer punto de su carta, el expresidente Uribe asegura que la economía colombiana no está en recesión por cuenta del narcotráfico. ¿Existe algún sustento técnico que respalde esta aseveración del líder natural de su partido? Porque pues esta es la definición básicamente de un Estado fallido, un Estado cuya economía está basada en el narcotráfico. Desde luego, porque por un lado la criminalidad se ha incrementado, por otro lado los dineros que se han detectado desde el sector oficial, desde el propio gobierno del presidente Santos, que manejan las FARC, y esto referido solamente a lo que manejan las FARC y no sus tentáculos en el exterior y aún aquí en Colombia, de manera que la criminalidad sumada a esos dineros, producto de la criminalidad, pues es el resultado de lo que está ocurriendo en Colombia, de la grave situación que está denunciando el presidente Uribe en esa carta, de manera que el sustento son las cifras del gobierno y las cifras oficiales que se manejan tanto en Estados Unidos como en Colombia, Lucas. Senador, en el pasado a la ex senadora Piedad Córdoba se le tildó de traidora a la patria por hablar mal del gobierno de Álvaro Uribe en el exterior. ¿Qué cambia en esta situación y con esta visita del expresidente Uribe y del expresidente Pastrana a Donald Trump a hablar pues muy mal de la política del gobierno del presidente Santos? A ver, la comparación aquí no cabe. En primer lugar, la señora Córdoba, en su calidad de senadora en aquella época, fue a México a un evento público y públicamente no criticó al gobierno, porque ella siempre criticó al gobierno del presidente Uribe, sino que públicamente pidió tumbar al gobierno. Eso es muy distinto a utilizar hoy los canales diplomáticos, democráticos, para decirle a los americanos cuál es la situación de Colombia, porque el gobierno de Colombia le ha mentido mucho a la comunidad internacional en todos estos aspectos. Entonces, decir con cifras la realidad de Colombia no es lo mismo que ir a pedir al exterior que tumben al gobierno. Nosotros en ningún momento hemos pedido tumbar el gobierno, es más, nos atrevimos, la bancada del Centro Democrático, a solicitarle la renuncia al presidente Santos, pero nunca hemos dicho, nunca hemos insinuado que hay que tumbar el gobierno, como hizo la señora Córdoba en su momento en aquel evento público en México, de manera que la comparación en este caso no es válida, no resiste un análisis esa comparación. Senador Macías, si no resiste la comparación, explícanos en el fondo, que no hemos terminado de entender, cuál es la intención de esa reunión
con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que esperan ustedes que hagan los norteamericanos en relación con Colombia después de los relatos que los dos exmandatarios tuvieron en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Camila, yo sobre la reunión pues no me puedo pronunciar porque no conozco sus detalles, no hemos conversado con el presidente Uribe sobre tal cosa, sobre tal reunión, pero sí sobre la carta del presidente Uribe, que es el reflejo de lo que inicialmente, cuando se empezó el proceso de paz, dijo el presidente Uribe, dijo el Centro Democrático en Colombia. Esto es parte o parte sustancial de lo que dijimos durante la campaña del plebiscito, de manera que lo que esperamos es que la comunidad internacional se entere de la realidad, de la realidad que no conoce o de las cifras que no conoce, porque el gobierno, repito, Camila, le ha venido mintiendo a la comunidad internacional, tanto en materia de cifras como de lo que está ocurriendo en Colombia. Hay que partir solamente de una base. El presidente Santos le dijo a la comunidad internacional una gran mentira, y es que en Colombia se iba a firmar la paz. Nunca les advirtió, nunca les especificó que se trataba de firmar un acuerdo con uno de los grupos terroristas de Colombia. De manera que esta carta es el reflejo, o mejor, es lo que le quiere decir la oposición de Colombia a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo, su visión de lo que está ocurriendo en Colombia, distinto a lo que ha dicho el gobierno. Entonces es desde la perspectiva del Centro Democrático del presidente Uribe que se plantean unos puntos fundamentales de lo que está ocurriendo en Colombia, situación muy grave que se está pareciendo, como desde un comienzo lo dijimos, a Venezuela, y ese es el temor que tenemos, que vamos por el camino de Venezuela y los americanos no tenían clara esta situación. Senador Macías, gracias por atendernos. Una inquietud final. ¿Usted tiene confirmado que ese documento se quedó allá, en la casa de descanso del presidente Trump? El documento fue enviado por el presidente Uribe a distintas instancias oficiales de Estados Unidos, Julio. Senador Macías, feliz mañana. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Es que no